Capítulo 5. Cuarta consideración. La postura que se debe mantener en la guerra. Estad, pues, firmes. EF. 6:14 de la mañana. En Efesios 6:13 de la mañana Pablo deja claro la clase de armadura que el creyente debe utilizar, la armadura de Dios. Luego, para que no caigas en la tentación de fabricar una armadura falsa en tu propia forja y la llames armadura de Dios, el apóstol describe la armadura verdadera pieza por pieza, empezando en el versículo 14. Tanto los católicos romanos como los protestantes se han hecho culpables de fabricar sus propias armas para luchar contra el diablo, armas que Dios nunca eligió. Luego hablaremos de las piezas de la armadura en el orden citado por el apóstol, pero primero vamos a explorar otro asunto. Nótese que en el versículo 14 Pablo especifica la postura necesaria para el soldado cristiano. Estad, pues, firmes. ¿De qué servirá el armarnos debidamente si no presentamos una oposición valiente al enemigo? Y, permanece firme, no huyas ni cedas. Estar firme es lo opuesto de huir o ceder. Un capitán que ve cómo sus hombres se baten en retirada o están a punto de rendirse, da la orden, permaneced firmes. Y todo soldado digno de ese nombre responde de inmediato. De igual manera, todo cristiano debe acatar la orden divina de permanecer firme, esto es, de resistir y no ceder nunca ante los ataques de Satanás. Basten 4 razones para demostrar la importancia de esto. 264. La postura que se debe mantener en la guerra es un mandamiento de la palabra de Dios. Pedro dice respecto a Satanás, al cual resistid firmes en la fe. 1 5:9. Como la palabra firmes implica, hay que sostener el frente en la batalla contra Satanás, combatirlo en cada avance. Los soldados deben cumplir estrictamente las órdenes aunque les cueste la vida. Cuando Joab envió a Urías al frente de la batalla por orden de David, no hay duda de que Urías era consciente del peligro que corría. Pero no discutió con su general, tenía que obedecer, aunque por ello muriera. 2 11:14 de la mañana 17. Entre soldados, la cobardía y la desobediencia son las peores faltas. Entonces, ¿cómo pueden considerar las ofensas menores los que tienen a Cristo por capitán y al pecado y al diablo por enemigos? Resistirnos a ceder a ciertas tentaciones puede costarnos caro, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 12:4. El apóstol quiere decir que la guerra espiritual bien puede llegar a derramar la sangre. De ser así, eso no cambia la situación ni nos da excusa alguna para optar por el pecado en lugar del sufrimiento. ¿Podría ser permisible que un cristiano abandonara su deber por el peligro que entraña? Para ser soldados eficaces, la preservación del honor de Dios siempre debe estar por encima de nuestros temores. Igual que el soldado terrenal encarna el honor de su país en la batalla, el cristiano representa el honor de Dios cuando se le llama a contender contra la tentación. Tal prueba pronto revela hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender la reputación de nuestro soberano. Los súbditos de David lo valoraban en 10.000 de sus propias vidas, cada uno estaba dispuesto a morir antes de poner a su jefe en peligro. Ciertamente Dios merece lo mismo de sus súbditos. Es innoble exponer su nombre bendito al reproche en lugar de arriesgarnos nosotros a un poco de desprecio, alguna pérdida temporal o dificultad. Pompeyo, el general romano, se jactaba de que con una sola señal podía hacer que sus soldados treparan por la roca más empinada, aunque fueran derribados a cada paso. Esta es la 265, el cristiano con toda la armadura de Dios, clase de lealtad que Dios desea de nosotros. Aunque Él nunca juega con la sangre de sus siervos, a veces prueba nuestra lealtad con servicios duros y agudas tentaciones, para que por medio de nuestra fidelidad y valor Él triunfe sobre Satanás. Tal vez recuerdes cuando Satanás acusó descaradamente a Dios de sobornar a Job, diciendo que este siervo escogido realmente se servía a sí mismo al servir al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. El diablo desafió a Dios a quitarle a Job su bendición, insistiendo en que éste le maldeciría en su cara antes que someterse al sufrimiento. Dios le dejó hacer al diablo, ¿y cuál fue el resultado? Ya que Job se mantuvo firme en la adversidad, vemos al Señor jactarse ante Satanás. Todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él. Job 2:3. En esencia, lo que Dios dijo fue: ya ves, cuento con algunos que me sirven sin necesidad de soborno, que se aferran a su decisión cuando no les queda nada más. Le quitaste a Job sus bienes, siervos e hijos, y él se mantiene firme. No has podido con su voluntad ni con su integridad. Dios proporciona una armadura suficiente para la batalla. Permitir que una fortaleza bien armada cayera en manos del enemigo sería una vergüenza para los soldados defensores.
Espiritualmente hablando, tal derrota resulta aún más vergonzosa porque Dios, en Cristo, da a sus soldados todo el poder necesario para resistir siempre al diablo. No debemos sorprendernos cuando el alma no regenerada cede fácilmente ante una tentación que promete placer carnal y beneficios. Los que están sin Cristo no tienen armadura que repela el ataque del enemigo, no saben nada de la dulzura del Señor. Es natural que, a falta de mejor alimento, se sienten a la mesa con el diablo. Decimos que la cabra pasará donde la aten. El pecador también debe alimentarse de lo mundano porque está atado a la tierra por su corazón carnal. Pero el cristiano tiene una esperanza de algo superior a lo que ofrece este mundo. Su fe presente es un pagaré escrito por la mano del Espíritu Santo, asegurándole la victoria final. El 266, la postura que se debe mantener en la guerra: yelmo de la salvación, si lo lleva puesto, y el escudo de la fe, si lo levanta, repelarán la lluvia de dardos diabólicos. Con mucha razón Dios se disgusta cuando uno de sus hijos, que podría resistirse utilizando sus dones y pidiendo ayuda al cielo, cede ante el enemigo. En el huerto, Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? GN 3:11 de la mañana. Es como si Dios dijera: sé que no lo comiste por tener hambre, tenías todo el paraíso donde escoger. ¿Cómo pudiste caer estando tan bien equipado para resistir? Igualmente, Dios te puede decir a ti: has estado comiendo las golosinas del diablo cuando posees la llave de mi abundante alacena. Es tan escasa la provisión de tu Padre que te apetecen las migajas del diablo. La seguridad del cristiano estriba en la resistencia. Dios da la armadura para defender al cristiano en la lucha, no para protegerlo en la retirada. Mantente firme y ganarás, huye o cede, y todo estará perdido. He leído acerca de grandes capitanes que cortaron a propósito toda vía de retirada para que sus soldados lucharan hasta la muerte. Guillermo el Conquistador, en cuanto su ejército puso el pie en Inglaterra, despidió a los barcos a vista de sus hombres. Del mismo modo, Dios tampoco hace provisión para los cobardes. En su armadura no hay ni una sola pieza para la espalda. He aquí una verdad asombrosa: el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 10:38 de la mañana. El que entra en la batalla con confianza, sale vivo de ella, pero el que huye, solo obtiene el desagrado de Dios. Qué mísero trueque el de volverse de luchar contra Satanás y poner a Dios por enemigo. Hay consuelo cuando se pelea contra el pecado y el diablo, aun cuando se llegue a la sangre. Pero no lo hay en absoluto soportando la ardiente ira de un Dios vengador. Lo que te imponga Satanás, Dios te lo puede quitar, pero ¿quién te aliviará de lo que Dios te impone? ¿No prefieres morir en el fragor de la batalla por tu país a ser ejecutado por traición o cobardía? 267. El cristiano con toda la armadura de Dios solo se vence al enemigo por la fuerza, y ello por 3 razones. 1. Satanás es un enemigo cobarde. Aunque ponga cara de valiente cuando te tienta, realmente tiene un corazón medroso. Igual que el ladrón tiembla al ver una luz u oír un ruido en la casa de su víctima, Satanás se sobresalta cuando encuentra al alma despierta y lista para oponérsele. Cierto demonio dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. HCH 7:14 de la noche. Esto es: los conozco para vergüenza mía, porque ambos me han hecho huir. Si te pareces a ellos, Satanás también te temerá a ti. Créeme que él tiembla ante tu fe. Utilízala para suplicar ayuda contra él y ejércela vigorosamente a fin de repeler sus avances, entonces lo verás correr. Supongamos que los soldados defensores de un castillo supieran que el ejército invasor era débil y desorganizado, y que pronto se dispersaría ante cualquier demostración de fuerza desde el castillo. ¿No aumentaría esto grandemente el valor de los defensores? El Espíritu de Dios, que todo sabe acerca del enemigo, envía al cristiano un informe de inteligencia con estas instrucciones: resistid al diablo, y huirá de vosotros. STG 4:7. El enemigo no te puede dañar si tú no lo permites. Tu resistencia firme le asesta un duro golpe a su confianza. En la hora de la tentación y de la resistencia inconmovible de Cristo, leemos que Satanás se apartó de él por un tiempo. LC 4:13 de la mañana. Cuando Satanás insiste en tentarte, puede darse el caso de que aunque no hayas cedido, tampoco hayas repelido abiertamente sus ataques. Como un pretendiente obstinado, Satanás busca el menor signo de esperanza, y al descubrirlo, sigue insinuándose. La única forma de deshacerte de él es cerrando la puerta con llave y negándote a prestarle más atención. 2. Satanás es un enemigo invasor, por tanto, hay que resistirle constantemente.
Pablo nos advierte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ef. 4:26 de la mañana -7. Un soldado de guardia en las afueras de una 268. La postura que se debe mantener en la guerra ciudad debe vigilar tan fielmente como la guardia personal del rey, o el enemigo traspasará los límites externos, ganando así acceso al corazón de la localidad. Si cedes ante la tentación en el perímetro de tu corazón, le das pie al diablo para perturbar tu espíritu interior. Por ejemplo, te enfadas y escupes palabras amargas irreflexivamente. En cuanto este lenguaje profano sale de tu boca, el diablo encuentra abiertas las compuertas y entra. Entonces, salen a raudales cosas que no soñaste siquiera con decir. Él es un adversario astuto y no cede fácilmente nada del terreno ganado. La estrategia más segura, entonces, es no darle pie ni por un centímetro. Si titubeas siquiera al pasar junto a la puerta donde mora el pecado, le das tiempo a Satanás para persuadirte a entrar. Entonces estarás en su territorio. Quien entra a una taberna para disfrutar de la compañía de los borrachos, o frecuenta los lugares de pecado, fingiendo que no piensa participar. Quien prostituye sus ojos con objetos sensuales y permanece casto. Quien presta oídos a una doctrina corrupta de este mundo y sigue firme en la fe. Tal persona está bajo un fuerte engaño. Si no se puede resistir a Satanás en lo menor, como se cree poder repeler una tentación más grande. Dices que no eres capaz de evitar el estar rodeado de aguas profundas de tentación, y crees tener la fuerza para mantener la cabeza fuera del agua. Medita entonces sobre este consejo práctico. Es mucho más fácil evitar caer por la borda estando en el barco que, una vez en el mar, volver a subir al barco. 3. Satanás es un enemigo acusador. El necio, sabiendo que el diablo es un acusador, le suministra munición para su carga. Algunos dicen que una bruja no te puede hacer daño sin recibir dinero de tu mano. Igualmente el diablo no te puede dañar si no le dejas agarrarse a alguna de tus debilidades que él pueda aprovechar. Te aconsejo que hagas tuya la resolución de Job, mi justicia tengo asida, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días, Job 27:6. Si tu corazón y tu conciencia no te acusan, la acusación del enemigo no se podrá mantener. 269. El cristiano con toda la armadura de Dios. 2. Permanece en tu sitio sin usurpar el del otro. Estar firme, en contraposición al desorden, significa que cada soldado mantiene el rango, el orden y el puesto apropiado. Cuando los soldados rompen filas sin explicación, su capitán grita, firmes. La disciplina militar no permite que uno se salga de su puesto sin razón. Cada cristiano debe cuidar de mantenerse ordenadamente en su puesto. El método del diablo es poner en fuga para luego aniquilar. El orden presupone compañía, uno que anda solo no puede romper filas. Por tanto, el lugar y el rango del cristiano correspondan a su compañía. Como creyente, debes relacionarte con una triple sociedad, la comunidad, la iglesia y la familia. Cada una de estas tiene sus rangos y posiciones. En la comunidad, hay cargos públicos y ciudadanos privados. En la iglesia, pastor y laicos, responsables y miembros. En la familia, padres e hijos, marido y mujer. El bienestar de estas sociedades depende de que cada rueda gire en su puesto y que todos cumplan con su deber para beneficiar a la colectividad. Hacen falta tres cosas para ubicarse debidamente. Rhyme Rowe, uno debe comprender el deber particular de su puesto, la ciencia del prudente está en entender su camino, pr. 14:8. ¿De qué sirve preguntar por el camino a York si te diriges a Londres? Somos muy propensos a indagar acerca del camino y la obra de otro mientras descuidamos el nuestro. Algunos cristianos, por ejemplo, pasan más tiempo diciendo lo que debería hacer el pastor que orando por dirección divina para su propia vida. No pasaremos a salvo por el conflicto conociendo el deber de otro y juzgándolo por negligencia, sino cumpliendo con nuestro propio deber. Y como cumplir con nuestro propio deber sin conocerlo, Salomón dio la mayor prueba de que era sabio al pedirle a Dios sabiduría para cumplir con su deber. Segundo, cuando uno comprende el deber particular de su puesto, ha de ocuparse diligentemente en él. El consejo de Pablo a Timoteo puede aplicarse a todo cristiano, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, 1 Ti. 4:15 de la mañana. Esto es, entrégate totalmente a tu deber en el lugar y la vocación que Dios te da. 270. La postura que se debe mantener en la guerra. El poder de la santidad estriba en esta consagración. La religión que no tiene un impacto práctico en la vida diaria pronto se convierte en una idea abstracta que no sirve para nada. Pero muchos solo cuentan con una profesión vacía para demostrar que son cristianos.
Son como el árbol de la canela, la corteza exterior vale más que el resto. El apóstol habla de tales personas en su carta a Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tit. 1:16 de la mañana. El significado de la expresión, buenas obras, se hace evidente en el siguiente capítulo Tit. 2 en 2-8 donde el apóstol presenta los deberes del cristiano. Una buena cristiana, pero esposa rezongona, o un hombre de Dios, pero padre negligente, son contradicciones que no se pueden reconciliar. El que no anda rectamente en su casa no es más que un hipócrita en la iglesia. Si no eres cristiano en tu taller, no lo serás en tu aposento, aunque ores allí. Si tu fe se marchita en algún punto, no puede florecer en otro. Algunos que profesan ser cristianos fallan en su deber para con sus hermanos, pero mantienen una apariencia externa de adoración a Dios. Otros se tambalean en la adoración mientras parecen estar firmes en el servicio a los demás. Ambas inconsecuencias son destructivas para el alma. El soldado que está en orden se esmera en todo el deber que le concierne respecto a Dios y el hombre. Tercero, estar en orden significa atenernos a los límites de nuestro puesto y llamamiento. A los israelitas se les ordenó acampar cada uno junto a su bandera, nm. 2 en 2. Esto significa que debían formar como hacen los soldados. Dios no permite rezagados en el ejército de sus santos. Como Dios llamó a cada uno, así haga. 1 Cop. 7:17 de la mañana. Tienes que andar el camino que tu llamamiento prescribe para ti. El apóstol manda, procurad, ocuparos en vuestros negocios, 1 terasegundo. 4.11. Igual que el soldado raso no se inmiscuye en los asuntos del general, la congregación no desempeña el cargo del pastor. No olvides que lo que es justicia en manos de un juez, en manos de un ciudadano es asesinato. Pablo dice que nos ocupemos con diligencia de todo lo que entra en el ámbito de nuestra vocación particular, pues si vamos más allá estaremos labrando el campo de otro. 271. El cristiano con toda la armadura de Dios. ¿Qué tranquilidad habría en el mundo si cada uno y cada cosa ocuparan su puesto? Si el mar se estuviera en su lugar, no habría inundaciones. Si los hombres se ubicaran bien, no experimentaríamos las inundaciones de pecado y miseria que casi han ahogado a esta era nuestra. Para contener nuestros espíritus variables dentro de sus límites correctos hace falta una orilla muy firme. Pedro mismo fue amonestado por inmiscuirse en lo que no le importaba. Que a ti, J.N. 9:22 de la noche, le dijo Cristo, esto es, Pedro, métete en tus asuntos, esto no va contigo. Alguien ha dicho que tal amonestación hizo que posteriormente Pedro denunciara este pecado en términos fuertes, poniendo al entremetido entre los homicidas y los ladrones, cf. 1p. 4:15 de la mañana. 5 consideraciones para persuadimos a estar firmes. Para mantener a todo cristiano en su puesto y persuadirlo a estar firme, sin romper filas, ofrezco las siguientes consideraciones, las cuales serán muy valiosas para todos los que aceptan la autoridad de la Biblia como guía de sus pensamientos y acciones. 1. Pierdes la aprobación de Dios al abandonar tu puesto y trabajar fuera de tu vocación. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo con fe, y, sin fe es imposible agradar a Dios. 11 en 6. No se puede hacer con fe porque no has sido llamado para ello. Dios no agradecerá aquello que no te pidió. Tal vez tuvieras buenas intenciones. También Usa, al sujetar el arca. Pero, lo hirió Dios allí por aquella temeridad. 2s. 6 en 7. Saúl mismo dio una excusa impresionante para ofrecer sacrificio, pero estaba fuera de su lugar, y Dios lo rechazó. No basta con preguntar, ¿qué debo hacer? También hay que inquirir, ¿quién lo dice? Seguramente Dios te plantea esta pregunta al final, y será mejor que puedas demostrar que te lo encargó Él. Ocuparte de algo que no te incumbe significa descuidar tu tarea. La esposa en Cantar de los Cantares confiesa, MEPU 272, la postura que se debe mantener en la guerra hicieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé, CNT. 1 en 6. No podía ocuparse de las viñas de los demás y de la suya a la vez. No puedes esperar honrar a Dios mientras abandonas la obra que Él te asigna para hacer algo de tu gusto por muy digno que parezca. Supongamos que un maestro preguntara a uno de sus alumnos por qué faltó a las clases y el ausentado dijera que había estado echando una mano en un taller. ¿Sería una excusa satisfactoria? Por supuesto que no, lo suyo era estar en la escuela, no en el taller. 2. Pierdes la protección de Dios al pasar por alto sus restricciones en cuanto a ubicación y vocación. La promesa dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, Sal.
91 en 11. Cuando te sales del camino quedas fuera de la cobertura de Dios. Pablo lo expresa así: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 1 Co. 7:24 de la mañana. Subraya esta frase: así permanezca para con Dios. Si amas la compañía de Dios, debes quedarte en tu puesto y vocación. Cada paso que dé en otra dirección te alejará de él. Es una bendición mucho mayor quedarte en casa en un puesto y una vocación humilde, disfrutando de la dulce presencia de Dios, que vivir en un palacio suntuoso sin él. Verdaderamente, cuando ocupas un puesto o una obra para el cual no has sido llamado, puedes estar seguro de que Dios no estará contigo en la empresa. Valiente aventura permanecer donde no puedas contar con la presencia de Dios para ayudarte o protegerte. Al cumplir con el deber de nuestro puesto tenemos la garantía celestial de la seguridad. Si desertamos, contamos con la garantía celestial del peligro. Es tan peligroso hacer algo fuera de tu vocación como abandonar tu puesto. Igual que la tierra no soportó la usurpación de autoridad por parte de Coré y sus seguidores, NM, 4:30 de la tarde menos 33, tampoco el mar acogió a Jonás, el profeta huido. Negándose a servir de escapatoria para el mandamiento de Dios, el turbulento mar hizo que echaran a Jonás por la borda. John 1:14 de la mañana, 15. Tampoco acogió el cielo a los ángeles después de que abandonaran su puesto y oficio creado por Dios. George 6. 273. El cristiano con toda la armadura de Dios. La ruina de muchas almas entra por esa puerta. Primero rompen filas, para luego ser arrastrados más adentro en la tentación. Primero Absalón miró por encima de sus límites con pensamientos ambiciosos, quería ser rey. Este deseo caprichoso de salirse de su puesto dio paso a los pecados sangrientos de rebelión, incesto y asesinato que finalmente le hicieron caer en manos de la venganza divina. El apóstol nos ordena firmeza: en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Col. 2 en 5. Solo el ejército en que cada soldado se mantiene en orden cerrado, se ocupa de su deber y se contenta con su tarea, es invencible. 3. Dios no te pide cuentas por el trabajo de otro. El rico le dijo a su mayordomo: da cuenta de tu mayordomía. LC 16 en 2. Le pedía que justificara sus propios asuntos, no que diera cuenta de lo encargado a otro. Ciertamente debemos ayudarnos mutuamente, y es un pecado grave no ayudar a un hermano que Dios ha puesto dentro de la esfera de tu deber. Pero si al intentar compensar el pecado de otro te sales de los límites de tu responsabilidad, corres el peligro real de ser accesorio del mismo pecado que quieres prevenir. Dios no espera que compenses la negligencia de otro cuando ello no incumbe a tu puesto y vocación. Debemos orar por los jueces, para que juzguen en el temor de Dios, pero si no lo hacen, no nos corresponde a nosotros ponernos su toga, subir al estrado y hacer su trabajo. Dios no te requiere más que la fidelidad en tu puesto. Seguramente no culparías a un manzano cargado de manzanas por no producir higos o uvas. Esperamos estos frutos de la planta de vida. Espiritualmente, aquel que da su fruto en su tiempo, Sal 1 en 3, es un árbol fructífero en el huerto de Dios. 4. Sufres sin necesidad cuando llevas cargas que Dios no reservaba para ti. Antes de lanzarnos a cualquier empresa, deberíamos preguntarnos si estamos bien equipados para llevarla a cabo si se desata una tempestad. Sería una locura iniciar una misión que Pro 274, la postura que se debe mantener en la guerra probablemente nos haría naufragar, y tener que pagar los gastos de las pérdidas y los problemas creados. No esperes el consuelo de Dios si no puedes atribuirle la obra que te hace sufrir. El salmista dijo: por causa de ti nos matan cada día. Sal 44 en 22. Pero si el sufrimiento viene por desubicarnos de nuestra vocación y puesto, no podemos decir: por causa de ti, somos afligidos, sino que hemos de confesar que es por culpa nuestra. Pedro distingue inequívocamente entre sufrir por entremetido y como cristiano. Cf. 1 4:15 de la mañana, 16. De este último dice: no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El carpintero que se hiere haciendo su propio trabajo acepta el accidente mejor que aquel otro que se hace daño por tocar la CRRA sin necesidad. El que padece sin necesidad añade esto al dolor, que no puede esperar nada de nadie excepto una dura reprensión. Lo mismo se puede decir del cristiano que sufre daño al meterse en asuntos ajenos. Un niño que se hace daño por escaparse de casa sin permiso, sufre el dolor adicional de un castigo paterno por la desobediencia. Así le sucede al cristiano.
5. Un espíritu inestable suele alejar a las personas de su puesto y vocación sin duda, algunos siervos de Dios, tales como Moisés, Gedeón, Finees y otros, reciben un llamamiento especial de los cielos para llevar a cabo actos extraordinarios. Sin embargo, estos son raras excepciones, y es peligroso dar por sentado que hemos recibido un llamamiento divino excepcional cuando Dios suele dar sus comisiones de forma más corriente como a través de su palabra. Igual podríamos esperar ser enseñados de forma extraordinaria, sin la Biblia, que recibir un llamamiento extraordinario sin confirmación de la palabra. Cuando yo vea a alguno con dones milagrosos, como tenían los apóstoles y profetas, creeré en la autenticidad del llamamiento extraordinario que reclame. Consideremos por qué hay tantos que se salen de su puesto y llamamiento. La razón no siempre es la misma. A veces sucede por un espíritu de desidia. Si abandonamos fácilmente lo que debemos hacer, fácilmente somos persuadidos a meternos en asuntos que no nos incumben. El cristiano 275, el cristiano con toda la armadura de Dios que no quiere servir a Dios en su propio puesto, pronto se verá haciendo los mandados del diablo y metiendo la hoz en el campo de otro. El apóstol deja esto muy claro. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 1 Ti. 5:13 de la mañana. Otros abandonan su puesto por un espíritu de soberbia y descontento. Su llamamiento puede ser humilde, pero su espíritu es altanero y orgulloso. Cometen el error de querer elevar su vocación al nivel del orgullo de su espíritu, en lugar de humillar su alma conforme a su llamamiento. En el caso de Coré, no fue tanto que deseara el trabajo del sacerdote como el honor que acompañaba al puesto, cf. Nm. 16. En el caso de Absalón, no fue el celo por la justicia lo que hizo que su espíritu anhelara la corona de su padre, sino la ambición codiciosa oculta tras una fachada de celo, cf. 2s. 15. Los puestos prominentes en la iglesia y la comunidad son flores tan hermosas que los espíritus soberbios de todas las épocas las han buscado para sus propios jardines. Pero tales flores no crecen bien fuera del suelo debido. Otro espíritu inestable que aleja a algunos de su puesto es la incredulidad. Esta fue el motivo de que Usa extendiera su mano para sujetar el arca, cf. 2s. 6:6. Puesto que él solo era levita, tenía mandamiento de Dios de no tocar el arca, nm. 4:15 de la mañana. Pero cuando la misma se tambaleó, la fe del pobre Usa sufrió una sacudida aún mayor, y temiendo la caída del arca, fue él mismo quien cayó. No había aprendido una verdad esencial: Dios no necesita de nuestro pecado para apuntalar su gloria, su verdad o su iglesia. En algunos casos ese espíritu inestable es por celo mal enfermado. Muchos creen que dado que son capaces de hacer algo predicar pueden hacerlo. Ciertamente los dones de estos cristianos no tienen por qué perderse. El laico tiene un gran campo en el cual puede ministrar a sus hermanos, aunque no esté llamado al ministerio vocacional. Pero no debe hollar el cerco que Dios ha puesto alrededor del ministerio, causando así desorden en la iglesia. Según la ley mosaica, el que quemara rastrojos y accidentalmente incendiase la cosecha del campo Colin 276, la postura que se debe mantener en la guerra Dante debía hacer restitución, ex. 22:6. Aunque no pensara dañar la cosecha, su acto fue motivo del incendio, de forma que era responsable. Todos hemos visto, cristianos privados que se han adjudicado el cargo de pastor. Me imagino que la mayoría nunca pensaron causar tal conflagración en la iglesia como suele resultar de esta clase de insubordinación. Pero han prendido fuego al cerco que Dios puso entre el llamamiento ministerial y el del pueblo, de forma que son responsables por los daños. Si reconocemos el ministerio como un oficio particular de la iglesia, y creo que la palabra nos lleva a hacerlo, entonces debemos convenir que solo el que esté llamado a trabajar en dicho oficio debe desempeñarlo. Hay muchos en cualquier país que podrían ser diplomáticos, pero únicamente se reconoce como embajadores oficiales a los que pueden mostrar sus credenciales. Aquellos que no han sido comisionados por el llamamiento de Dios para el ministerio pueden hablar la verdad tanto como otros, pero observamos que solo quien actúa por virtud de su llamamiento predica con verdadera autoridad. Si insistes en predicar sin la comisión divina al ministerio, eres como aquel que se une al ejército en el campo de batalla y anuncia que ha venido para hacer guerra al enemigo común, pero permanece solo, a la cabeza de una tropa que ha reunido, y se niega a aceptar órdenes de los oficiales o a permitir que su tropa se una a las de ellos. Dudo que el servicio de ese hombre prospere contra el enemigo tanto como el daño que causará distrayendo a todo el ejército. 3.
Permanece firme, no te duermas. Estar firme es una postura despierta y vigilante. En algunos casos, el hecho de que un soldado se duerma significa la muerte, por ejemplo cuando está de guardia. Él debe vigilar para que los demás puedan dormir. Descuidar su deber pone en peligro las vidas de todo el ejército, de forma que merece la sentencia de muerte. La vigilancia es más importante para el soldado cristiano que para ningún otro. En las batallas terrenales los soldados luchan contra hombres que necesitan dormir tanto como ellos, pero el 277, el cristiano con toda la armadura de Dios, enemigo del cristiano, Satanás, siempre vela y patrulla. Ya que el diablo nunca duerme, el cristiano corre grave peligro durmiéndose espiritualmente, esto es, descuidándose por sentirse seguro. O la parte no regenerada de su naturaleza le traicionará, o la virtud no estará alerta para descubrir al enemigo y prepararse para el ataque. Satanás se le echará encima antes de que esté despierto para desenvainar la espada. Debes saber que cuando el cristiano se duerme, más fácil es para el diablo tentarlo. Hasta una mosca se atreve a posarse sobre un león dormido, si no se despierta, no hay nada que temer. La tentación más débil basta para derrotar a un cristiano que se mece en su seguridad. Mientras Sansón dormía, Dalila le cortó el cabello. Mientras Saúl dormía, le quitaron la lanza sin que se diera cuenta. Noé, borracho, se durmió y su descarado hijo se burló de la desnudez de su padre. Eutico se durmió, se tambaleó y se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Así que el cristiano que se duerma por la falsa seguridad puede ser asaltado por sorpresa. Puede perder mucha fuerza espiritual, que le roben su espada o armadura, esto es, la virtud, o ver su desnudez descubierta por hombres ruines, avergonzando así su vida espiritual. El sueño le viene tan silenciosamente al alma como al cuerpo. Las vírgenes sensatas se durmieron junto con las necias, pero no tan profundamente. Cuídate de no dar rienda suelta a tu pereza. Anímate a la acción, igual que mandamos a la persona que tiene sueño que se levante y pasee. Si cedes a la pereza, esta aumentará. Si te ocupas en tus deberes cristianos, el sueño espiritual se desvanecerá. David despertó primero la lengua para cantar y la mano para tocar el arpa, luego se despertó su corazón. Sal. 57:8. Tengo entendido que cuando el león acaba de despertar da coletazos para alentarse, luego sale tras la presa. Tenemos razón de sobra para alentarnos a actuar con toda la diligencia posible. ¿Por qué el cristiano debe mantenerse despierto? 1. Su trabajo es demasiado importante y exigente para hacerlo medio dormido o de mala gana. Si alguna vez has andado por la orilla de un río turbulento o subido a la cima de un monte escarpado, dudo que hayas estado. 278. La postura que se debe mantener en la guerra. Somnoliento. El camino del creyente es tan estrecho y el peligro que corre tan grave, que exigen un ojo agudo para discernir y firme para guiar. El ojo dormido no puede hacer ninguna de las dos cosas. Si examinas cualquier deber verás que se mueve entre dos extremos peligrosos. La fe, esa gran obra de Dios, traza su camino entre el monte de la presunción y el abismo de la desesperación. La paciencia es la virtud necesaria para evitar un golpe de necedad dormilona que nos prive de los sentidos o nos arroje enfurecidos al pozo del descontento privándonos del sentido. El equilibrio es esencial. Cualquier deber que desempeñamos en la causa de Cristo nos lleva muy cerca del cuartel enemigo. No creas que pasarás desapercibido, tu cercanía hará sonar la alarma y Satanás saldrá de inmediato para oponerse a ti. Entonces, es necesario que te mantengas vigilante en todo momento. 2. La vigilancia consigue ventajas para el cristiano de tres formas importantes. Primeramente, estando vigilante frustras las intenciones de Satanás. ¿Acaso no vale la pena mantenerte alerta para evitar que te roben? Cuanto más para impedir que el diablo invada tu corazón. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mt. 26:41. Que te corten el cuello es un precio muy alto por dormir, aunque al final se sane la herida. Es mejor vigilar ahora y mantenerte fuera de peligro que dormirte y tener que velar luego por la herida sufrida por tu negligencia. David dormía espiritualmente cuando se levantó de su cama para pasear por la azotea de su casa y vio a Betsabé. 2s. 11:2. Cayó de cabeza en la trampa de Satanás, haciendo mucho daño a su espíritu. ¿Cuántas noches intranquilas le trajo a David aquella herida, como se percibe en sus propias quejas por aquel pecado que fue tema de varios salmos de aflicción? Segundo, por la vigilancia constante se aprende más acerca los peligros del sueño. Un hombre dormido no está consciente de sus propios ronquidos, ni lo mucho que molesta a los demás. Pero el que está despierto sí.
Si te mantienes espiritualmente despierto, verás las impropiedades de los que profesan ser cristianos y no vigilan su corazón. Que te sirvan de adver 279. El cristiano con toda la armadura de Dios tencia para no caer en las mismas tentaciones. El sueño nivela a todos los hombres, el más fuerte no está más seguro que el más débil mientras los dos duermen. Un sabio y un necio dormido son igualmente vulnerables, de la misma forma, el sueño espiritual hace al mejor de los cristianos tan vulnerable como a cualquier otro. Tercero, tu vigilancia es una invitación abierta al Señor mismo para acompañarte. Cuando Él acude, el tiempo vuela en dulce comunión. Sus revelaciones acerca de las cosas del reino del Padre te evitarán envidiar el aparente descanso de los creyentes adormilados al saber que se pierden la bendita comunión que tú disfrutas. Si amas a tu alma más que tu cuerpo, no prefieres los cánticos de David al sueño de noche. ¿No es mejor mantener el alma despierta y conocer la presencia consoladora de Cristo que dejarla dormir y perderse la visita del Salvador? Cristo se deleita en acompañar al alma vigilante, y a ella le abre su corazón. No decidimos visitar a los amigos mientras duermen. De hecho, si estamos con ellos y nos damos cuenta de que tienen sueño, nos disculpamos y los dejamos para que se acuesten. Cristo hace lo mismo con su esposa, se aparta de ella hasta que se despierte y esté en condiciones de recibir su amor. Si a un hombre adormilado le das una bolsa llena de oro, al día siguiente apenas recordará lo que le diste. Un cristiano aletargado no reconocerá el verdadero valor de los regalos de Cristo, ni se acordará de darle las gracias debidamente. Por tanto, Dios otorga sus bendiciones especiales al alma bien despierta, no solo para bendecir a su Hijo, sino para que éste le bendiga a él hablando bien de Cristo por ellas. ¿Cómo vigilar? 1. Hay que vigilar constantemente la lámpara de Dios en el tabernáculo debía arder continuamente, con acento agudo X. 27 en 20, 30 en 8. Esto es, día y noche. ¿Y qué es la vida en este mundo de principio a fin sino una noche oscura de tentaciones? Cristiano, es muy importante asegurar que tu lámpara no se apague en esta oscuridad, ni que tu enemigo tesor 280, la postura que se debe mantener en la guerra prenda desprevenido. Si te sumes en el sueño espiritual, eres blanco fácil para su ira. Puedes estar seguro de que si te dejas vencer por el sueño, el diablo se enterará. Sabía cuando dormían los apóstoles y deseaba zarandearlos como a trigo, LC. 10:31 de la noche. El ladrón se levanta cuando los hombres honrados se están acostando. Estoy seguro de que el diablo empieza a tentar cuando los cristianos dejan de vigilar. Sé consistente en la vigilancia, o lo perderás todo. Algunos creyentes, heridos por una caída grave en el pecado, se cuidarán mucho durante algún tiempo en cuanto a dónde andan y con quién. Pero a medida que ceda el dolor de su conciencia, se les olvidará vigilar y otra vez se volverán distraídos. Un tendero que acaba de sufrir un robo se cuida muy bien de cerrar la tienda a cal y canto. Hasta puede quedarse de guardia algunas noches, pero con el paso del tiempo baja la guardia y termina por dejar de prestar atención. Josefo en sus Antigüedades de los Judíos, nos cuenta que los hijos de Noé vivieron solamente en las cimas de las montañas durante muchos años después del diluvio, sin atreverse a construir casas en tierras bajas por temor a ahogarse en otra inundación. Pero al pasar el tiempo sin que eso aconteciera, se atrevieron a bajar al llano de Sinar, en donde su temor dio paso a uno de los hechos más atrevidos y arrogantes contra Dios dados por el hombre. Intentaron construir una torre que alcanzara el cielo, GN. 11 en 2-4. Los mismos que antes tenían tanto miedo de ahogarse que no osaban bajar de las colinas, al final urdieron un plan para protegerse contra todo intento sucesivo del Dios de los cielos para juzgarlos. El juicio de Dios a menudo impresiona tanto al espíritu del hombre, que durante un tiempo éste se aleja del pecado, pero al continuar el buen tiempo y observar que no se nubla el cielo, el hombre vuelve a su antigua maldad y se hace más osado que nunca. Si quieres ser un verdadero soldado de Cristo, vigila siempre sin ceder. No te acuestes junto al camino como un viajero perezoso, reserva el momento del descanso hasta llegar a casa y estar fuera de peligro. Dios no descansó hasta terminar la obra del último día de la creación, tampoco tú debes dejar de velar y trabajar hasta poder decir que tu salvación está completa. 281. El cristiano con toda la armadura de Dios. 2. Hay que vigilar totalmente. El vigilante honrado hace la ronda fielmente y recorre todo el pueblo. No limita sus cuidados a una o dos casas. Tú también debes vigilar todo tu ser, un poro de tu cuerpo es puerta suficiente para que entre un enemigo que puede hacer peligrar tu bienestar espiritual. Es triste que haya tan pocos que vigilen en cada área.
Puedes poner un freno en tu boca para que no salga de ella ninguna expresión impura, pero vigilas también la puerta del corazón para que no lo mancille la lujuria. CF 2 Cr 23 en 6. Tal vez apartas tu mano de la bolsa de tu vecino, pero se resiente tu corazón envidioso por las bendiciones que Dios le ha dado a él. Un cristiano que sea verdaderamente escrupuloso en cumplir con un deber puede estar falsamente confiado en cuanto a otros. Si el apóstol nos manda, dad gracias en todo, 1 Terasegundo, 5:18 de la mañana, también es necesario vigilar en todo para que Dios no pierda su alabanza. Ningún acto es demasiado insignificante para hacer de él un servicio a Dios o al diablo. No hay nada en toda la creación tan pequeño que no lo cuide la divina providencia, hasta un gorrión o un cabello. Igualmente, ninguna obra o palabra tuya debe considerarse demasiado poco importante como para vigilarla. Jesús dijo que seremos juzgados por toda palabra ociosa que pronunciemos. Mt. 12:36 del día. 3. Hay que vigilar sabiamente. No se debe descuidar el diezmo de menta, eneldo y comino, pero no dejes que la preocupación con las cosas pequeñas te ciegue a la maldad en cosas mayores. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mt. 11:23 de la noche. Empieza correctamente tu obra prestando atención a tus principales deberes cristianos. Supongamos que un hombre que emprende un viaje le pide a su siervo que cuide de su hijo y arregle la casa en su ausencia. A la vuelta, premiará al criado por limpiar la casa si lo encuentra tan absorto en la tarea que deja al niño caerse en el fuego y hacerse un daño grave. Claro que no, el niño era el encargo más importante y debía haber sido prioritario, el otro deber venía después. Pero cuando has desempeñado tus deberes principales, no abandones los demás. Últimamente se ha prestado mucha atención a los detalles de 282.